La humilló frente a 200 personas, exhibiendo a su nueva amante como un trofeo. Él creía que la estaba destrozando. Lo que no sabía era que esa noche, el secreto que ella guardaba en silencio lo aniquilaría para siempre. Un brindis por el futuro. La voz de Javier Sandoval resonó en el opulento salón de fiestas. Elena Vargas observaba desde la mesa 14, inmóvil, la copa de vino intacta frente a ella. Isabela Rojas, a su lado en el escenario, sonreía para los flashes de los fotógrafos. Gracias, mi amor. El pasado, en el pasado se queda. El salón, repleto de ejecutivos e inversionistas, aplaudió al unísono. Un mar de rostros anónimos presenciando su ejecución pública. Javier continuó con tono triunfal. Isabela no es solo mi inspiración. A partir de hoy, asume la vicepresidencia de estrategia. Un jadeo colectivo recorrió el lugar. Era el cargo que Elena había diseñado, la posición por la cual había sacrificado noches y fines de semana. Sintió que el aire se enrarecía. Cada aplauso era una bofetada en el rostro. Los murmullos comenzaron. Miradas curiosas se volvían hacia la mesa 14. Algunas con piedad, otras con desprecio. La humillación era un espectáculo. Minutos después, bajó del escenario. Javier se acercó, la sonrisa aún en su rostro. Tocó el brazo de Elena. El agarre era sutil, pero firme. Una orden silenciosa. «No te atrevas a arruinar mi noche, Elena. Limítate a sonreír». El rostro de ella no demostró nada, pero el corazón le martillaba contra las costillas. Una calma gélida por fuera. ¿Cómo no veía la ruina reflejada en sus ojos? El sonido de los aplausos se distorsionó, transformándose en un eco hueco y lejano. La luz de los candelabros de cristal pareció vacilar, y la voz de Javier, aún flotando en el aire, repetía una única frase en su mente: un nuevo comienzo. Y de repente ya no estaba en el salón. Estaba en otro lugar, años atrás, en un departamento diminuto con olor a pizza y a sueños. Las paredes eran delgadas, los muebles de segunda mano, pero el futuro parecía infinito. Javier acababa de recibir el correo que confirmaba la primera inversión ángel en la empresa. La levantó en brazos, haciéndola girar por la pequeña sala que también era la oficina. El brillo en sus ojos era genuino, hambriento. «Lo logramos, mi amor», dijo, la voz llena de una esperanza que hacía mucho se había perdido. «Es un nuevo comienzo para nosotros». El tiempo se deshizo. La imagen se disolvió y dio paso a otra. Un penthouse, silencioso y frío, con paredes de cristal que mostraban una ciudad que parecía no pertenecerle. Javier dormía a su lado, el sueño tranquilo de un hombre satisfecho. Su celular vibró en la mesita de noche. Una notificación iluminó la oscuridad. Isabela R. Extrañando nuestra noche. El aire se congeló en los pulmones de Elena. No necesitó tocar el aparato. En ese instante, el suelo de mármol pareció más frío. El silencio de aquel lujoso departamento se convirtió en un grito. Su nuevo comienzo ya tenía otro nombre. La escena cambió de nuevo. La confrontación. No hubo gritos, solo la frialdad cortante de sus palabras. «Yo ya dejé atrás ese cuchitril, Elena. Tú te quedaste estancada». La descartó como si fuera un plan de negocios obsoleto, una pieza que ya no encajaba en su ascenso. Mientras guardaba sus pertenencias en una caja, sus dedos tocaron la superficie fría de un antiguo disco duro externo. El primero, el que guardaba cada línea del plan de negocios original, cada proyección, cada sacrificio, el acta de nacimiento de la compañía. «Ya no vas a necesitar esto», dijo con desdén, viendo el objeto en sus manos. Ella no respondió. Simplemente lo guardó en su bolso, un impulso que ella misma no entendió en ese momento. Era como llevarse la prueba de que un día ella fue la arquitecta de todo aquello. ¡Clang! El sonido estridente de una bandeja de plata cayendo al suelo la arrancó de las profundidades de su memoria.
El olor a perfume caro reemplazó al de pizza. El murmullo de los invitados volvió, más fuerte que antes. Estaba de vuelta en la mesa 14, el blanco de todas las miradas. La humillación, fresca y brutal, la golpeó con fuerza renovada, pero algo había cambiado. El dolor ahora venía mezclado con furia. Sus ojos, antes perdidos, ahora estaban enfocados, barriendo el salón con un propósito. Se detuvieron. Al otro lado del salón, cerca del equipo técnico, estaba Mateo, un joven programador que ella misma había contratado. Un genio silencioso que Javier siempre se había encargado de menospreciar. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo, y en ese intercambio silencioso, una chispa de posibilidad, peligrosa y brillante, se encendió en la oscuridad. La humillación en el salón no fue el comienzo de la guerra, fue solo la primera batalla pública. La guerra silenciosa de Elena había comenzado 3 días antes, no con un grito, sino con un intento de hacer lo correcto. Concertó una reunión con el señor Agustín de la Torre, miembro del consejo, amigo de su difunto padre y el hombre a quien Javier un día llamó mentor. En su suntuosa oficina, con paredes forradas de caoba y olor a poder antiguo, Elena abrió su tablet. No estaba allí como exesposa, sino como la cofundadora no acreditada de la empresa que él ahora ayudaba a gobernar. En la pantalla, complejas hojas de cálculo, correos recuperados del viejo disco duro, un rastro de migajas digitales que apuntaban a un patrón preocupante. Señor de la Torre, mire los informes de gastos de los últimos 2 años, comenzó, su voz calmada y precisa. Estas tarifas de consultoría a empresas fantasma en las Islas Caimán, las cifras son astronómicas y no hay entrega de servicios que las respalde. Javier está desangrando la empresa. Le mostró el flujo de caja, las proyecciones infladas, la red de mentiras que ella con su mente analítica había pasado semanas desentrañando. Quería justicia, no venganza. Quería salvar la empresa que ayudó a construir. Agustín, sin embargo, apenas miró los datos. Se recostó en su sillón de cuero, juntó las yemas de los dedos y la observó por encima de sus costosas gafas con un aire de fastidio paternalista. No veía a una estratega presentando hechos. Veía a una mujer emocional. El obstáculo no era su falta de pruebas, era la negativa de él a verlas. La mano de Elena, antes firme sobre la tablet, tembló por un instante. La cerró en un puño dentro de su bolso, las uñas clavándose en la palma. «Elena, querida», comenzó él, el tono condescendiente como un veneno lento. «Sé que las rupturas son difíciles. Esto no es sobre nuestro divorcio, es sobre fraude», lo cortó, la voz subiendo una octava. «Todo lo que dice una exesposa es sobre el divorcio», replicó él sin pestañear. «Deberías seguir adelante, encontrar un pasatiempo. Javier está en la cima, trayendo resultados que nunca antes habíamos visto». Elena se inclinó, deslizando el dedo por la pantalla. «¿Y esta empresa en Caimán? Soluciones innovadoras, fundada el mismo mes en que Isabela fue contratada como asistente. Ahí es a donde va el dinero». Agustín soltó un suspiro como si estuviera lidiando con una niña terca. Inteligente de su parte. Optimización fiscal. Solías admirar esa agresividad en los negocios, ¿recuerdas? Fue lo que los hizo ricos. Estaba usando su pasado, su complicidad inicial, como un arma para desmoralizarla ahora. Ella sintió que el rostro le ardía. «¿Al menos abrirá una investigación? ¿Una auditoría discreta?», imploró, la última chispa de esperanza vacilando. Agustín se levantó, caminando hacia la ventana que daba a la ciudad. El mensaje era claro. Él estaba por encima de todo aquello. No hay nada que investigar. Solo una mujer amargada intentando manchar la reputación de un hombre brillante. Y debo darte un consejo. Se giró, los ojos fríos como el acero. Ten cuidado. Javier es un hombre muy poderoso ahora. Desafiar a un rey y fallar es el último error que uno comete.
La puerta de caoba se cerró tras ella con un clic suave y definitivo. En el pasillo estéril, bajo la luz fría de los focos LED, Elena sintió el peso de la derrota aplastarla. El sistema no estaba roto. Estaba funcionando perfectamente para proteger a los suyos. En la soledad de su departamento, las palabras de Agustín resonaban, venenosas y persuasivas. ¿Y si tiene razón? La duda, como una grieta en una presa, comenzó a filtrarse. Quizás solo soy eso, amargada, patética. Se acordó de todas las veces que Javier la llamó dramática, ingenua, demasiado idealista. Tenía un talento para hacerla cuestionar su propia cordura, para torcer la realidad hasta que ella ya no sabía que era verdad. Caminó hacia la ventana, viendo los autos pasar abajo, cada uno con un destino, mientras ella parecía atrapada en un pasado que se negaba a morir. El miedo la envolvió. La advertencia de Agustín no era un consejo, era una amenaza. Javier podría destruirla con una llamada telefónica, congelar sus cuentas, demandarla por difamación, asegurarse de que nunca más trabajara en esa ciudad. Era un rey, como dijo Agustín. Y ella no tenía ejército ni armas, solo un viejo disco duro y una convicción que se desvanecía a cada segundo. Un recuerdo la asaltó. Años atrás, cuestionó una decisión poco ética de Javier. Él se rió, la llamó pequeña exploradora y, al final, su maniobra les reportó una fortuna. El recuerdo reforzaba su narrativa. Él era el pragmático, el ganador. Ella, la soñadora que no entendía cómo funcionaba el mundo. Rendirse era tan fácil. Tirar el disco duro a la basura, mudarse de ciudad, empezar de nuevo, de verdad. Tomó el objeto, el plástico frío en su mano caliente. Estaba a punto de guardarlo para siempre cuando la imagen del rostro de Javier, el día de la ruptura, invadió su mente. El desprecio en sus ojos. La forma en que habló de su trabajo, de sus ideas, como si fueran una carga de la que finalmente se había librado. No se trataba del dinero. Nunca lo fue. Se trataba de la autoría de su propia vida. La ira que le subió por la columna no era caliente y ciega, sino fría y enfocada. Luchar ya no era una cuestión de ganar, era una cuestión de no rendirse. No podía dejar que la versión de él de la historia fuera la única que se contara. Con una nueva determinación, se sentó frente a su laptop, el disco duro conectado. La derrota ante Agustín le enseñó una lección valiosa. No podía atacar el castillo por las puertas principales. Necesitaba a alguien que ya estuviera adentro. Alguien pequeño, invisible, pero que conociera los pasadizos secretos. El primer paso era descubrir quién, dentro de esa fortaleza, también odiaba al rey. De vuelta en el escenario principal, Javier alzó su copa de champaña, el cristal brillando bajo las luces como un fragmento de hielo. La sonrisa en su rostro era la de un depredador que acaba de abatir a su presa. Esperó a que se hiciera el silencio. Un silencio que a Elena le pareció denso y pesado, como si la estuviera asfixiando. Un brindis, proyectó, la voz resonando con falsa cordialidad. Un brindis por el futuro y por el coraje necesario para dejar atrás las anclas que nos impiden navegar. Sus ojos recorrieron el salón y se clavaron en los de ella, una mira precisa e implacable. Por las viejas ideas, los viejos métodos, por el bagaje emocional que solo sirve para retrasar el progreso. La bala verbal dio en el blanco. Cada palabra era una referencia velada a ella, a su trabajo, a su relación. La humillación no estaba solo en lo que decía, sino en cómo la obligaba a participar en su teatro, como la integrante silenciosa de una farsa cruel. Elena sintió que la sangre se le helaba, pero forzó a sus músculos a obedecer. Espalda recta, mentón en alto. Encontró la mirada de él y la sostuvo, una minúscula isla de desafío en un océano de indiferencia. Por fuera era una imagen de dignidad controlada. Por dentro, un castillo de naipes temblando al borde del colapso.
Una ola de risitas y murmullos recorrió el salón. Nadie la defendió. Eran todos espectadores, cómplices pasivos en el deporte sangriento de la alta sociedad, y esa noche la presa era ella. Su dignidad era solo parte del entretenimiento. Como para orquestar un ataque en dos frentes, Javier le pasó el micrófono a Isabela, que se acercó con la gracia de una serpiente. Era la personificación de todo lo que Elena ya no era: joven, celebrada y al lado del poder. «Solo quiero agradecer a Javier», dijo, su voz un terciopelo melódico que apenas ocultaba el acero debajo, «por darme la oportunidad de modernizar realmente esta empresa, de liberarla de una gestión, digamos, más conservadora». Hizo una pausa, mirando al techo como si buscara la palabra correcta, un acto de falsa consideración que hacía el insulto aún más agudo. Una visión que, aunque sin duda bien intencionada en su época, pertenecía a otro siglo. El ataque era directo, un intento de borrar el legado profesional de Elena, de reescribir la historia y posicionarse como la salvadora. La primera carcajada sonora vino de la mesa 5. Ricardo Mendoza, un vicepresidente conocido por su servilismo a Javier, se rió a carcajadas. «Bien dicho, Isabela, nos hacía falta sangre nueva por aquí», como una señal. Otros en su mesa siguieron el ejemplo. La risa comenzó a extenderse, saltando de mesa en mesa. La audiencia, antes pasiva, comenzaba a elegir un bando, y siempre eligen el bando del ganador. La mesa de Elena se convirtió en un vacío. Las pocas personas sentadas con ella de repente encontraron sus platos fascinantes o se enfrascaron en conversaciones susurradas, abandonándola en una burbuja de silencio y aislamiento. La humillación se estaba volviendo colectiva. Fue entonces cuando el ataque se volvió personal. Una mujer mayor, esposa de uno de los inversionistas y conocida por su lengua afilada, se inclinó desde la mesa de al lado. «Elena, querida», dijo, la voz lo suficientemente alta como para crear un claro de silencio a su alrededor. «Debes estar tan orgullosa de ver que tu legado continúa, aunque sea de una forma tan inesperada». Era una pregunta venenosa, una trampa social diseñada para acorralarla. Todos los ojos se volvieron hacia ella, hambrientos de una reacción, esperando las lágrimas, la ira, la explosión que confirmaría su derrota. El tiempo pareció detenerse. Elena sintió el pulso martillar en sus oídos. Este era el punto de quiebre. Podía derrumbarse o luchar. Con una calma que ella misma no sabía que poseía, tomó su vaso de agua y bebió un sorbo lento. El gesto fue deliberado, un pequeño acto de control en medio del caos. Dejó el vaso, el sonido casi inaudible, y miró directamente a la mujer. «Un verdadero legado no es algo que se continúa, señora Carmen», respondió, su voz clara y firme, cortando el silencio. «Es algo que se construye desde cero. Y me alegra ver que la empresa finalmente tiene presupuesto para contratar gente que pueda ejecutar las ideas que yo creé hace 5 años». El silencio que siguió fue diferente, impactado. La respuesta fue tan rápida, tan precisa, que desarmó no solo a la mujer, sino a todos a su alrededor. No se había defendido como una víctima, había contraatacado como la creadora. Durante 30 gloriosos segundos, el poder en el aire cambió. Elena estaba al mando. La humillación se había transformado momentáneamente en triunfo, pero Javier no construyó su imperio permitiendo que otros tuvieran la última palabra. Viendo que la marea cambiaba, se movió. Bajó del escenario y caminó hacia la mesa de ella, la sonrisa de antes reemplazada por una máscara de falsa preocupación. El salón lo observaba, en suspenso. Puso la mano en el hombro de Elena, un gesto que para los demás parecía de apoyo, pero para ella era el peso de un ancla. «Siempre tan ingeniosa, Elena», dijo, el tono bajo y amenazante. Luego, volviéndose hacia el público, proyectó la voz.
Es una lástima que toda esa creatividad no se haya traducido en resultados cuando tuviste la oportunidad. Pero no se preocupen. Hizo una pausa. El maestro del espectáculo sabiendo exactamente cómo atrapar a su audiencia. Elena no se irá con las manos vacías esta noche. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un sobre blanco. La sala contuvo la respiración. De hecho, en nombre del Consejo y de nuestro nuevo compromiso con la comunidad, queremos hacer una donación especial. Sus ojos se encontraron con los de ella de nuevo, y esta vez estaban repletos de un triunfo sádico. Una donación de $10,000 para una institución que sabemos que es muy importante para Elena, un proyecto que conoce de cerca. Abrió el sobre y sacó un cheque simbólico. Para el Instituto Recomenzar, el refugio para mujeres emprendedoras cuyos pequeños negocios no funcionaron. El golpe fue letal. Un asesinato de reputación disfrazado de filantropía. No solo la llamó fracasada, la convirtió en un caso de caridad frente a todo su mundo. La audacia del acto dejó al salón en shock por un segundo, que fue rápidamente reemplazado por una ola de aplausos entusiastas. Aplaudían su crueldad, llamándola generosidad. Elena se quedó paralizada. La respuesta inteligente, la dignidad, todo se desintegró. No había palabras para eso. Estaba expuesta, diseccionada, aniquilada. El sonido de las palmas era un trueno que la ensordecía. La gente ya no la miraba a ella, sino a Javier, el rey magnánimo. El aire se volvió irrespirable. Su mundo se reducía a esa silla, a esa mesa, a ese silencio ensordecedor en medio del ruido. Era una estatua en ruinas. El sonido de los aplausos era una marea que amenazaba con ahogarla. Elena se levantó. El movimiento fue mecánico, desprovisto de pensamiento, una pierna delante de la otra. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de ese pozo de miradas, algunas con lástima, la mayoría con una fascinación mórbida, como si fuera un accidente de auto del que no podían apartar los ojos. Nadie intentó detenerla. Le abrieron paso como si su dolor fuera contagioso. Cada paso, lejos de la mesa 14, lejos del escenario donde Javier todavía sonreía, era una pequeña victoria contra la parálisis. No se dirigió a la salida principal, sino a una puerta de cristal lateral que llevaba a una terraza de mármol, desierta y fría. El aire de la noche la golpeó como una bofetada. Un shock bienvenido que la sacó del letargo. El sonido de la fiesta se convirtió en un zumbido ahogado, una banda sonora distante para su colapso particular. Se aferró a la barandilla de piedra, los nudillos blancos, y miró las luces de la ciudad abajo, una mancha de neón e indiferencia. Y allí, en la soledad y el silencio, la presa se rompió. Las lágrimas que se negó a derramar en público llegaron, silenciosas y calientes, no de tristeza, sino de una rabia tan profunda que parecía quemarla por dentro. No solo la había humillado, la había rebajado a una nota al pie en su propia historia, convirtiendo sus sacrificios en un objeto de caridad. Con cada lágrima, la imagen de su sonrisa, de la aprobación de la multitud, se repetía en su mente. Sintió el impulso de gritar, de romper algo, de rendirse a ese abismo. Casi lo hizo. Su mano entró en el bolso en busca de un pañuelo y sus dedos se cerraron en torno a un objeto frío y familiar. El disco duro externo. El peso sólido en su mano era un lastre, una conexión con la mujer que era antes de que Javier intentara borrarla. Recordó la emoción al escribir la primera línea de código para el software de la empresa. Las noches en vela inclinada sobre proyecciones financieras. Ese pequeño objeto contenía la prueba irrefutable de su arquitectura. Ese era su legado, no la broma cruel que Javier había contado adentro. Y entonces la rabia cambió. El calor se disipó, dando paso a un frío cortante y a una claridad absoluta. Él creía que la había destruido, pero cometió un error. La dejó enojada.
Y la ira, se dio cuenta, era un combustible mucho más poderoso que el dolor. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. El tiempo de llorar había terminado. Con los dedos temblando, ya no de debilidad, sino de una adrenalina gélida, tomó su celular. Se deslizó por la lista de contactos, pasando por nombres de amigos y familiares hasta encontrar el que buscaba. Andrés. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara la voz somnolienta y desconfiada. ¿Aló? Andrés, soy Elena, dijo, la voz baja y urgente, casi un susurro. Disculpa la hora. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Andrés había sido el jefe de seguridad informática de la empresa, uno de los mejores del país, y Javier lo había despedido 6 meses atrás por tener la audacia de señalar una falla de seguridad que el propio Javier había creado por conveniencia. Elena, ¿qué pasó? Tu voz. Necesito ayuda. Lo cortó sin tiempo para rodeos. Es sobre Javier. Necesito un arma, lo que sea, un acceso, una vulnerabilidad, un error que haya cometido. Andrés suspiró. Elena, sabes que no puedo. Todo allí es una fortaleza. Desde que me fui, triplicaron la seguridad. Los servidores son impenetrables. Tiene que haber algo, insistió, la desesperación afilando su voz. Un sistema antiguo, una contraseña que nunca se cambió. Lo conoces. Es arrogante. La arrogancia siempre deja un rastro. Andrés guardó silencio por un largo momento. Elena contuvo la respiración, escuchando solo la estática. Los servidores no, dijo finalmente, la voz más baja. Pero su arrogancia no está en lo que protege, está en lo que subestima. ¿Qué subestima?, preguntó, el corazón comenzando a latir más rápido. El show, dijo Andrés. La parafernalia, el sistema de presentación de eventos que usan. Es un software de terceros, lleno de parches, siempre configurado a última hora por un equipo junior sobrecargado. La única vulnerabilidad real de esa empresa nunca fue la bóveda, siempre fue el escenario. Una chispa. Era todo lo que necesitaba. ¿Cómo se entra?, preguntó. No se puede entrar remotamente, tendría que ser desde adentro. Si alguien tuviera acceso físico a la laptop de control en la sala de audiovisuales, podría hacer cualquier cosa, proyectar cualquier archivo en esa pantalla gigante. Agradeciendo a Andrés, colgó. Una esperanza minúscula pero feroz se encendió dentro de ella. Se giró y miró a través de la puerta de cristal, de vuelta a la guarida de los leones. Sus ojos no buscaban a Javier, sino la sala de control, y entonces lo vio de nuevo. Mateo, el joven programador, de pie cerca de la pared del fondo, incómodo en su traje alquilado, observando el evento como si fuera de otro planeta. El genio al que Javier siempre llamó el chico de la computadora, el acceso físico, el aliado desde adentro. El plan comenzó a formarse, no como una estrategia compleja, sino como una certeza inevitable. No iba a huir, iba a volver a esa fiesta. E iba a encontrar al chico de la computadora. Elena recompuso su rostro, transformando la furia en una máscara de neutralidad. Atravesó la puerta de cristal, volviendo a la atmósfera sofocante del salón. El zumbido de las conversaciones, las risas, el tintineo de las copas, todo parecía parte de un universo paralelo del que ya no formaba parte. Las miradas la seguían, pero no las veía. Su foco era uno solo. Mateo todavía estaba cerca de la pared del fondo, pareciendo un náufrago en una isla de equipos electrónicos. Con pasos que no vacilaban, cruzó el salón, una depredadora silenciosa en un campo de presas inconscientes. Lo interceptó cuando se dirigía a un pasillo de servicio. Mateo. Él se giró, y el susto en sus ojos fue evidente. Él, como todos los demás, la había visto ser crucificada. Señora Vargas, Elena, yo lamento mucho lo que pasó. No quiero que lo lamentes, dijo la voz baja, pero cargada de una intensidad que lo hizo retroceder un paso. Quiero tu ayuda. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Mi ayuda?
¿Con qué? No puedo. Tengo mi trabajo. ¿El trabajo donde Javier presenta tus ideas como si fueran suyas? Rebatió, yendo directo al grano. El trabajo donde eres el cerebro detrás del nuevo sistema de logística, pero es Ricardo Mendoza quien recibe los bonos. Yo te contraté, Mateo. Leí tu currículum. Vi de lo que eras capaz antes de que te metieran en una caja. Vio su vacilación transformarse en conflicto. Era leal a su sustento, pero sus palabras tocaron la herida de su propia humillación diaria y silenciosa. Para sellar el trato, sacó su celular y le mostró una sola imagen. Un fragmento de una hoja de cálculo del viejo disco duro, un borrador inicial del sistema de logística, con sus anotaciones y su nombre por todas partes. Esto es solo el comienzo. No solo robó mi trabajo. Nos está robando a todos, pero no puedo probar la magnitud de esto sin acceso. El miedo todavía estaba allí, en el rostro de Mateo. Arriesgarlo todo por ella era una locura, pero entonces miró hacia el salón, a Javier riendo con los inversionistas, el rey en su trono, y algo en su interior se rompió. No era solo por Elena, era por él. Respiró hondo, una decisión formándose en su mente. ¿Qué necesita que haga?, susurró. Necesito que me des acceso al escenario, respondió ella. Mateo negó con la cabeza, una nueva luz de determinación en su mirada. No, vamos a destruirlo. La guió por un laberinto de pasillos de servicio, el olor a comida y desinfectante reemplazando el perfume caro del salón. El destino era una pequeña sala de servidores, mal iluminada y fría, el corazón palpitante y olvidado del espectáculo. Es el único lugar sin cámaras, explicó, cerrando la puerta. El zumbido de las máquinas era un sonido constante. Mateo se sentó frente a la laptop que controlaba el sistema de presentación y comenzó a teclear. Andrés tenía razón. El software es una pesadilla de seguridad. Puedo crear un túnel temporal al servidor principal, pero se cierra con cada barrido del sistema. Tenemos 20 minutos, quizás menos. El reloj corría. Elena conectó el antiguo disco duro. La interfaz era lenta, arcaica, pero los datos estaban allí. Busca una empresa llamada Soluciones Innovadoras, registrada en Caimán, y cruza las fechas de los pagos con los informes de gastos de Isabella. Los dedos de Mateo volaban sobre el teclado. Líneas de código y ventanas de archivos se abrían y cerraban en la pantalla. Era como ver a un músico en su elemento. El silencio en la sala era denso, roto solo por el clic de las teclas y el zumbido de los servidores. «Aquí», dijo él, la voz tensa. «Lo encontré, un correo, de Javier al Departamento de Finanzas, autorizando un bono de rendimiento de $200,000 para Isabela, pero el pago se hizo a Soluciones Innovadoras». En la pantalla, el texto en blanco y negro era la primera prueba concreta, la primera grieta en la impecable fachada de Javier. Elena se inclinó, los ojos fijos en el monitor. No había triunfo en su rostro, solo la sombría confirmación de lo que ya sabía. El dolor de la traición personal ahora tenía un número, un rastro de papel digital. Aquello solidificó su ira, transformándola de una brasa ardiente en un acero frío y afilado. «Se descuidó», susurró. El plan comenzaba a tomar forma. No necesitaban un escándalo susurrado. Necesitaban una ejecución pública. «Si se descuidó una vez», dijo Mateo, haciendo eco de su pensamiento. «Usa las palabras clave de ese correo. Bono de rendimiento, soluciones innovadoras, iniciativa IR. Haz una búsqueda en todo el archivo de su servidor. Es arrogante. No pensaría que alguien podría entrar». Mateo inició una nueva búsqueda, más profunda. La barra de progreso se movía lentamente en la pantalla, cada porcentaje una tortura. Observaban, los corazones latiendo al ritmo del procesador. 8 minutos restantes.
La búsqueda terminó arrojando cientos de archivos irrelevantes. Frustración. Entonces Mateo notó algo. Una carpeta en la unidad de red personal de Javier, escondida dentro de varios niveles de subcarpetas. El nombre era banal. Proyectos personales. Esto es extraño, dijo Mateo. Esta carpeta no está encriptada como las otras. Con un doble clic, la abrió. Había un solo archivo dentro. Una hoja de cálculo de Excel. El nombre del archivo era Plan de Contingencia. Lo abrió. Lo que apareció en la pantalla hizo que ambos contuvieran la respiración. No era un plan, era una confesión. Una contabilidad meticulosa y enfermiza de cada centavo desviado, cada proveedor extorsionado, cada bono pagado por debajo de la mesa en los últimos 3 años. Isabela era solo la punta del iceberg. Había nombres, fechas, cantidades. Era un diario de su corrupción, completo con notas sobre cómo justificar cada transacción si era descubierto. La arrogancia era tan monumental que rayaba en la locura. Había creado un manual detallado de sus propios crímenes. Elena miró de la pantalla de la hoja de cálculo a uno de los monitores de seguridad que mostraba el salón. Javier estaba en el escenario de nuevo, comenzando sus palabras de clausura. El arma, el escenario, el momento. Todo se alineó. «Es esto», dijo ella. «Con esto vamos a acabar con él». Mateo, con las manos temblando de adrenalina, se puso a trabajar. Copió el archivo de la hoja de cálculo y el correo incriminatorio al escritorio de la laptop de control. Empezó a crear una presentación simple, 2 diapositivas, cada una con un documento, listas para ser proyectadas. Estaba a punto de guardar el archivo cuando un cuadro de diálogo rojo y agresivo parpadeó en la pantalla. Acceso denegado. Conexión con el servidor terminada. Pánico. «¿Qué fue eso?», susurró Elena. «El barrido. Llegó antes de lo que esperaba. Nos vieron. Lo saben». En ese preciso momento oyeron pasos acercándose por el pasillo. Lentos, metódicos. Un guardia de seguridad. Mateo apagó la pantalla de la laptop y se encogieron en las sombras de la apretada sala, conteniendo la respiración. El sonido de los zapatos se detuvo fuera de la puerta. Elena cerró los ojos, el corazón martillando contra sus costillas. 1 segundo, 2, 3. El sonido se reanudó, alejándose. Esperaron otro minuto en silencio absoluto antes de que Mateo encendiera la pantalla de nuevo. Intentó reconectarse. Acceso bloqueado. Su cuenta de administrador había sido suspendida. Derrota. Se acabó, murmuró desolado. Pero entonces sus ojos se abrieron de par en par. Una sonrisa lenta y astuta se formó en su rostro. «Me quitó el acceso al servidor, pero no al proyector». Señaló el escritorio. Los archivos seguían allí. Los había copiado antes de que la conexión se cayera. Ya no podían buscar más información, pero aún podían atacar. Tenían una sola bala en la recámara. No tendrían una segunda oportunidad. Elena miró a Mateo y él a ella. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Era un punto sin retorno. «Es ahora o nunca, Mateo», dijo ella, su voz firme como una sentencia. En la fría quietud de la sala de servidores, el mundo exterior parecía distante y ahogado. Pero la tensión allí dentro era palpable, un tercer ocupante en el espacio reducido. El tiempo, que antes parecía infinito, ahora era un enemigo. En el monitor, Javier pronunciaba su discurso, ajeno a la tormenta que se formaba a pocos metros de su pedestal. «No podemos esperar más. Está en el discurso de cierre, es el punto culminante de la noche, el momento en que todos están prestando atención», dijo Elena, la voz un susurro afilado. Mateo, pálido bajo la luz fluorescente, asintió, los ojos fijos en la pantalla. «Necesito una señal», dijo la voz tensa, «algo que solo yo entenderé. Cuando empiece la confusión, intentarán cortar la proyección. Tengo que actuar en el segundo exacto.
Elena pensó por un instante, el cerebro trabajando a toda velocidad. Voy a ir al escenario, pediré la palabra. Intentarán detenerme, pero insistiré. Cuando consiga el micrófono y diga la frase, un legado debe construirse siempre sobre la verdad, proyectas la primera imagen. El correo. Lo miró, asegurándose de que entendía. Cuenta 30 segundos. Dales tiempo para que todos lean y entiendan. Y luego, proyecta la segunda imagen, la hoja de cálculo. Es el golpe final. El plan era audaz, casi suicida, pero era el único que tenían. Mateo se volvió hacia la laptop. Las manos, que antes temblaban, ahora se movían con una precisión quirúrgica. Abrió un simple software de presentación. Creó 2 diapositivas, ambas con un fondo negro profundo, como un abismo. En la primera pegó la captura de pantalla del correo, las palabras de Javier, el nombre de Isabela, el monto del bono, la empresa en Caimán. Aumentó la fuente, rodeando en rojo los puntos clave. La imagen era clara, acusatoria, innegable. En la segunda diapositiva pegó el fragmento más devastador de la hoja de cálculo plan de contingencia. La columna con los nombres de los proveedores, la columna con los valores oficiales y la tercera columna, sarcásticamente nombrada Comisión de Éxito, que detallaba los sobornos. El arma estaba cargada. Era digital, silenciosa y más letal que cualquier bala. Se miraron, un pacto silencioso formándose entre la arquitecta traicionada y el soldado olvidado. En ese momento no eran solo Elena y Mateo. Eran una alianza forjada en el desprecio de un hombre, unidos por un deseo de justicia que se había convertido en una necesidad visceral. Estaban listos. El plan, aunque arriesgado, era sólido. Mateo colocó el cursor sobre el botón de iniciar la presentación. Elena respiró hondo, preparándose para la actuación de su vida. Y fue entonces cuando el universo decidió ponerlos a prueba una última vez. En el monitor, Javier miró su reloj, sonrió a la audiencia. Y con esto, quiero agradecerles a todos por una noche verdaderamente inolvidable y desearles una excelente velada. Estaba terminando, 5 minutos antes de lo previsto. El discurso de cierre había sido acortado. El momento perfecto, la señal cuidadosamente planeada, todo se desintegró en un instante. No, susurró Mateo, el pánico apoderándose de su voz. Está saliendo del escenario. Va a bajar, se va a mezclar con la multitud. Vamos a perderlo. La ventana de oportunidad se estaba cerrando con una velocidad aterradora. El pánico llamó a la puerta de la mente de Elena, pero se negó a dejarlo entrar. Años viviendo con la imprevisibilidad de Javier la habían preparado para esto. La calma que la invadió fue sobrenatural. El tiempo pareció ralentizarse. «Ya no hay plan, Mateo», dijo, la voz tan firme que lo sorprendió. «Solo el objetivo. Prepárate». Él la miró confundido. «¿Prepararme para qué? ¿Cuál es la señal?» «Ya no hay señal», respondió, los ojos fijos en la figura de Javier en el monitor, que ahora recibía una ovación de pie. «Obsérvalo. Cuando esté en el centro del escenario, solo, agradeciendo los aplausos, con los brazos abiertos, haz que suceda. Yo crearé la distracción necesaria para que nadie te mire». Antes de que Mateo pudiera procesar o protestar, se giró y abrió la puerta. «¡Elena, espera!», la llamó, pero ella ya se había ido. Ya no se escondía en los pasillos de servicio. Estaba caminando de vuelta al corazón del imperio enemigo, no como una infiltrada, sino como una invasora. Su caminar era rápido, decidido. La gente le abría paso sintiendo la energía que emanaba de ella, una mezcla de furia y propósito que era casi una fuerza física. Mateo, solo en la fría sala, sintió una oleada de miedo. Todo estaba en sus manos. Miró el monitor, viendo a Elena como un punto solitario moviéndose contra la corriente. Su mano flotaba sobre el teclado, el dedo índice sobre la tecla F5. Era el artillero, esperando en una colina,
a cientos de metros de distancia, con el destino de toda la batalla dependiendo de su sincronización, de su coraje. Elena llegó al borde del área del escenario. Javier estaba en el centro, bañado por la luz de los reflectores, la sonrisa de un emperador, absorbiendo la adoración de sus súbditos. Era la imagen del poder intocable. El apogeo de su arrogancia era también el momento de su mayor vulnerabilidad. La trampa ya no era una red cuidadosamente tejida, era una lanza, arrojada en un acto de desesperación y fe. Elena se detuvo, respiró hondo una última vez y se preparó para la confrontación. Elena no vaciló. Mientras la ola de aplausos para Javier comenzaba a amainar, subió los escalones laterales del escenario. Su movimiento fue tan súbito y decidido que abrió un claro de silencio a su alrededor. Las personas más cercanas dejaron de aplaudir, girándose para observar, el interés avivado por la promesa de confrontación. Inmediatamente, dos guardias de seguridad de traje negro, hombres construidos como murallas, se movieron para interceptarla. Formaron una barrera física, las manos en alto, listos para retirarla con una eficiencia discreta. Javier los vio. Vio a Elena, el rostro una máscara de calma mortal, y en su momento de triunfo absoluto, su ego inflado no pudo resistir una demostración más de poder. Aquella sería la coronación de su victoria, la humillación final televisada para toda la élite de la ciudad. Con un gesto de la mano, una seña casual de un emperador a sus legionarios, los despidió. «No, no, está todo bien, déjenla pasar». Los guardias de seguridad intercambiaron una mirada confusa, pero obedecieron, retrocediendo hacia las sombras. Javier se volvió hacia la audiencia, una sonrisa divertida y condescendiente en los labios, como quien tolera el berrinche de un niño. «Parece que la señora Vargas todavía tiene algo que decir. Seamos caballeros y démosle el micrófono». Después de todo, hizo una pausa saboreando el momento. Se merece sus 5 minutos de desahogo. La palabra desahogo flotó en el aire cargada de desprecio, pintándola como una figura inestable e histérica. Risitas cómplices ondularon entre la multitud. Un técnico de escenario, con renuencia, le extendió un micrófono a Elena. Ella lo tomó, el metal frío en su mano. Javier se acercó a ella, la sonrisa nunca vacilante. «Sé breve», susurró, la voz un veneno solo para ella, mientras que para el público parecía estar ofreciéndole ánimo. La caridad de la noche ya se hizo. Luego se alejó un paso, cruzó los brazos y esperó el depredador supremo, seguro de que su presa estaba a punto de destruirse a sí misma. El silencio en el salón era total. 200 personas contenían la respiración. Elena levantó el micrófono, pero sus ojos no estaban en Javier. Estaban en la audiencia, pasando por rostros anónimos, hasta encontrar los de Agustín de la Torre y los otros miembros del consejo. Su voz, cuando habló, no era la de una víctima, era la de una jueza. «Gracias, Javier. Siempre has sido extremadamente generoso. Con el dinero de la empresa». La puya fue sutil, pero afilada. Hizo una pausa, dejando que la implicación se asentara. Luego, pronunció las palabras clave, el gatillo de la trampa. «Es importante que todos aquí sepan que un legado debe construirse siempre sobre la verdad». En el instante en que la palabra verdad salió de sus labios, la gigantesca pantalla detrás de Javier, que mostraba el logotipo dorado del evento, parpadeó. La pantalla se puso negra por un segundo y luego se iluminó con una nueva imagen, la captura de pantalla nítida y ampliada de un correo electrónico. El remitente era Javier, el destinatario era el director financiero, el asunto, Iniciativa IR, y el cuerpo del texto autorizaba un bono de rendimiento para una consultoría offshore. El nombre de la consultoría era Soluciones Innovadoras. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud como un viento frío. La sonrisa de Javier se congeló. Miró hacia atrás, a la imagen proyectada,
y por una fracción de segundo el pánico puro brilló en sus ojos. Lo ocultó rápidamente bajo una capa de indignación. «¿Pero qué payasada es esta?», ladró en su micrófono, la voz de repente dura y fuerte. «Esto es bajo, incluso para ti, Elena. ¿Falsificar un correo para difamarme?». Se giró hacia la audiencia, intentando desesperadamente recuperar el control. «Que alguien llame a seguridad y saque a esta mujer de aquí. Está perturbada», la acusaba, gesticulaba, pero sus ojos seguían volviendo a la pantalla, delatando su pánico. Elena permaneció en silencio. Lo dejó gritar, dejó que su airada negación resonara por el salón y muriera, contrastando con la fría y digital evidencia que flotaba sobre su cabeza. Dejó que la audiencia comparara la furia de él con la calma de ella. Cuando el silencio regresó, pesado y acusador, levantó el micrófono de nuevo. «Tienes razón, Javier», dijo, la voz aún perfectamente nivelada. «Un correo puede ser falsificado. La verdad a veces necesita más contexto». Con un asentimiento casi imperceptible, le dio la segunda señal a Mateo. El correo desapareció. En su lugar apareció la hoja de cálculo. El título del archivo era visible en la parte superior: Plan de contingencia. Las columnas eran un testimonio de su traición. Proveedor, pago real, comisión de éxito. Era un libro de contabilidad de su propia corrupción. Si el correo fue un golpe, la hoja de cálculo fue la aniquilación. El color desapareció del rostro de Javier. La arrogancia, la ira, la indignación fingida, todo se desintegró, revelando el miedo desnudo debajo. «¡Apaguen eso!», gritó, la voz chillona, perdiendo todo barniz de sofisticación. «Dije que apaguen esa pantalla. ¡Ahora!». Se giró hacia la cabina de sonido y luces, los ojos salvajes, buscando desesperadamente un aliado. Pero era demasiado tarde. Nadie lo miraba a él. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla, leyendo los nombres, los números, la prueba irrefutable de su fraude. La trampa se había cerrado. El grito desesperado de Javier fue la mecha. Durante un largo segundo, el salón se quedó congelado en un silencio de shock. Lo único que se movía eran los números en la hoja de cálculo proyectada. Luego, como una sola entidad despertando, la audiencia reaccionó. El primer sonido no fue una voz, sino el flash de la cámara de un celular. Luego otro y otro más. Un murmullo bajo comenzó en las mesas del fondo, un sonido colectivo de desaprobación y asombro, y rodó hacia el frente como una ola, ganando fuerza con cada mesa que pasaba. El ruido se convirtió en conversaciones abiertas, gente inclinándose para susurrar, señalando la pantalla. Los rostros, una mezcla de indignación y fascinación macabra. El poder de Javier, construido sobre una base de miedo y admiración, se estaba deshaciendo en tiempo real. Los primeros en abandonarlo fueron los suyos. Ricardo Mendoza, el vicepresidente que se había reído tan fuerte de la humillación de Elena, ahora parecía haberse encogido en su silla. Discretamente empujó su asiento hacia atrás, los ojos fijos en el suelo, tratando de volverse invisible, de borrar su asociación con el hombre que caía. Al otro lado del salón, Agustín de la Torre, el miembro del consejo que la había llamado amargada, estaba pálido como un fantasma. No miraba a Javier con ira, sino con el horror de un hombre que ve la inversión de toda una vida convertirse en polvo. Su teléfono estaba en su mano, los dedos tecleando un mensaje frenético, no para salvar a Javier, sino para iniciar el control de daños, para salvarse a sí mismo y al consejo. Los rivales, sin embargo, apenas podían contener su satisfacción. Un CEO de la competencia en la mesa principal encontró la mirada de su director financiero y una sonrisa depredadora se extendió por su rostro. No veían un crimen, veían una oportunidad, un imperio de repente sin líder, listo para ser saqueado. La lealtad comprada con dinero se reveló inútil ante el desastre público. La audiencia ya no era un grupo de espectadores pasivos, se habían convertido en un jurado, y su veredicto
era unánime. El rey estaba desnudo y la multitud, que antes lo aplaudía, ahora se deleitaba con su caída. Javier sintió el cambio, sintió el poder escurriéndose entre sus dedos como arena. El control de la narrativa, su arma más potente, le había sido arrebatado. En un último acto de desesperación animal, se abalanzó contra la única fuente de su ruina que podía alcanzar, Elena. ¡Maldita!, gruñó, el insulto lleno de un odio que desfiguraba su rostro, intentando arrebatarle el micrófono de la mano, como si silenciarla pudiera borrar la verdad en la pantalla. Pero antes de que pudiera tocarla, un muro de trajes negros lo interceptó. Los guardias de seguridad, que minutos antes cumplían sus órdenes, ahora actuaban bajo un instinto más antiguo: contener la amenaza. Lo sujetaron, las manos firmes en su pecho, y la visión del gran Javier, siendo físicamente contenido por sus propios hombres, fue la imagen final de su impotencia. El ataque fracasó estrepitosamente, revelándolo no como un rey, sino como un matón acorralado. Aprovechando el espacio creado, Elena dio un paso atrás. Levantó el micrófono una última vez, no para gritar, sino para pronunciar la sentencia final. Su voz cortó el caos. Esa hoja de cálculo no estaba en mi disco duro, Javier. Estaba en el tuyo, en tu carpeta de red personal, llamada Proyectos Personales. Hizo una pausa, dejando que cada palabra se clavara en la mente de todos. El mundo entero ahora sabe lo que tú llamas contingencia. Fue el fin, la confirmación de que la prueba había venido de él mismo, un acto de autoinculpación nacido de la más pura arrogancia. En ese preciso momento, como si fueran convocados por un guión invisible, las puertas principales del salón se abrieron. 2 policías uniformados y un detective de traje entraron, moviéndose con una calma y un propósito que silenciaron el resto del ruido. No miraron la pantalla. Sus ojos estaban fijos en Javier. La lucha se desvaneció de él. Al ver a los policías, sus hombros cayeron. El fuego en sus ojos se apagó, dejando solo cenizas. Estaba acabado. Mientras los guardias de seguridad lo entregaban a las autoridades, que comenzaron a escoltarlo hacia afuera por una salida de servicio, los flashes de las cámaras estallaron en una tormenta de luz. En medio del caos, Isabela, la reina de la noche, fue vista escabulléndose por otra puerta, una figura solitaria y olvidada, su reinado habiendo durado solo unas pocas horas. Todas las cámaras, todas las miradas, se volvieron hacia la única persona que quedaba en el escenario, Elena. Observó cómo se llevaban a Javier, el rostro impasible, la respiración lenta y profunda. No había sonrisa de victoria, ni lágrimas de alivio, solo el peso de años de silencio finalmente disipándose. Dejó el micrófono suavemente en el suelo del escenario, el sonido resonando en el silencio que se instalaba. La pantalla se volvió negra. Las luces del salón se encendieron, crudas y brillantes, exponiendo el desorden. La batalla había terminado, el imperio había caído, y en el vacío dejado por la tormenta solo quedaba la quietud. Las luces del salón se encendieron, crudas e implacables, revelando el desorden de una batalla. Copas de champaña olvidadas, servilletas arrugadas y, sobre todo, el silencio impactado de 200 personas que habían presenciado la caída de un titán. Elena permaneció en el escenario, el epicentro del terremoto, mientras el polvo se asentaba. El ruido de la multitud era ahora un zumbido bajo y confuso, el sonido de narrativas reescribiéndose en tiempo real. No sentía euforia, solo un vacío vasto y agotador. La guerra había terminado. En medio de la multitud paralizada, una figura se movió con propósito en su dirección. Mateo. Subió los escalones del escenario, el rostro pálido, pero los ojos brillantes. No ofreció un abrazo ni un saludo exuberante. Lo que habían hecho era demasiado serio para celebraciones.
Se detuvo a una distancia respetuosa. Elena, dijo, y en su nombre había un universo de gratitud, admiración y alivio. Mateo, respondió ella, y en su nombre estaba el reconocimiento de una deuda que nunca podría pagarse con palabras. Gracias. Fue un momento silencioso de comunión entre los dos únicos soldados que sabían el verdadero costo de esa noche. Él asintió con la cabeza, un gesto final de lealtad, y se giró, desapareciendo entre la multitud, antes de que alguien pudiera conectar los puntos. Elena estaba sola de nuevo, pero esta vez la soledad no era una carga, era libertad. Se giró y bajó del escenario, ignorando las manos que se extendían, las voces que la llamaban. El mar de rostros se abrió para ella, un camino de respeto temeroso formándose a su paso. Caminó sin mirar atrás, cruzó el opulento vestíbulo y empujó las puertas de cristal, saliendo al frío abrazo de la noche. El aire de la ciudad, antes indiferente, ahora parecía puro. Inspiró profundamente, llenando sus pulmones con el primer sorbo de un futuro que por primera vez en años le pertenecía solo a ella. 3 semanas después, la historia de Javier Sandoval era solo ruido de fondo. Un segmento en el noticiero nocturno, mostrado en la televisión de una cafetería donde Elena esperaba una reunión. Enfrentando múltiples cargos de fraude, malversación y manipulación del mercado, al ex CEO Javier Sandoval se le negó la fianza esta mañana. La imagen en la pantalla era de un hombre abatido, de hombros caídos, la arrogancia reemplazada por un vacío gris. Era un fantasma, un recuerdo lejano que ya no tenía poder sobre ella. Elena apartó la mirada. Tomó su maletín y entró en el edificio de enfrente. El contraste era absoluto. Entró en una sala de juntas panorámica, inundada por la luz del sol, con vistas a la ciudad que un día la había intimidado. Esta vez no había señores de la torre, ni hombres paternalistas esperando para despacharla. Había un panel de inversionistas de capital de riesgo, hombres y mujeres con miradas agudas y preguntas incisivas. Y Elena no estaba allí para pedir, sino para presentar. En la pantalla detrás de ella, el nombre de su nueva empresa, Arquitectura de Datos. Estaba al mando, la voz firme, la pasión evidente. No hablaba de ganancias fáciles ni de atajos. Hablaba de sistemas transparentes, de seguridad, de confianza. Durante años el mercado ha estado dominado por una mentalidad de crecimiento a cualquier costo, decía, caminando por la sala, dueña del espacio. Proponemos algo radicalmente diferente, crecimiento sostenible, construido sobre una base de integridad absoluta. No solo estaba vendiendo un negocio, estaba vendiendo su nueva filosofía de vida. Al final de la presentación llegó el interrogatorio. Las preguntas fueron duras, técnicas, pero respondió a todas con una precisión impecable. Entonces, uno de los inversionistas de más edad, el señor Ferrer, un tiburón conocido por su estilo intimidante, se recostó en su silla, el mismo gesto paternalista que conocía tan bien. Impresionante, señora Vargas, muy ambicioso, dijo, la palabra sonando casi como una crítica. Pero su proyección de ganancias para el 3er año me parece un poco optimista. Quizás deberíamos empezar con una valoración más conservadora, por su propio bien. Era una prueba. El eco exacto de las voces que la habían menospreciado toda su vida. El antiguo fantasma de Javier, susurrando que era ingenua, que no entendía cómo funcionaba el mundo. La antigua Elena habría dudado, habría cuestionado sus propios números, quizás incluso habría aceptado. Pero la mujer que estaba en esa sala no era la antigua Elena. Una pequeña y serena sonrisa asomó a sus labios. Encontró la mirada de él, sin una pizca de vacilación. Señor Ferrer, con todo respeto, mis proyecciones no se basan en optimismo. Se basan en datos, los mismos que están en el apéndice C de su tablet. Su voz era cortés, pero inquebrantable.
Si usted cree que la integridad es un nicho de mercado que requiere un enfoque conservador, entonces quizás esta no sea la asociación adecuada para usted. El silencio en la sala fue absoluto. No solo se defendió, lo desafió, dejando claro que prefería marcharse a que su valor fuera disminuido. El señor Ferrer la miró fijamente por un largo momento y luego, para sorpresa de todos, sonrió. Una sonrisa genuina de respeto. Justo, dijo. La reunión terminó con apretones de mano firmes y promesas de un segundo encuentro. Mientras guardaba su laptop, Elena miró por la ventana, a los rascacielos que arañaban el cielo. No solo había ganado una batalla contra un hombre, había ganado la guerra contra la duda dentro de sí misma. Y el futuro, al igual que la ciudad frente a ella, era vasto, brillante y enteramente suyo para construir. La historia de Elena no es solo sobre la caída de un hombre arrogante, es una historia sobre la increíble resiliencia del espíritu humano. Es sobre lo que sucede cuando alguien que ha sido empujado a la oscuridad, silenciado y descartado, decide que ya no aceptará ser una nota al pie en la historia de otra persona. Todos nosotros, en algún momento de la vida, nos hemos sentido invisibles, subestimados o tratados injustamente. Hemos visto nuestras ideas ignoradas, nuestro trabajo devaluado o nuestra confianza traicionada. El viaje de Elena es un espejo de esas batallas silenciosas que tantos de nosotros libramos cada día. Nos recuerda una verdad fundamental. La fuerza de una persona no reside en la ausencia de miedo o dolor, sino en el coraje de levantarse una vez más, incluso cuando todo parece perdido. Lo que vimos hoy fue más que una venganza, fue un acto de recuperación. Elena no solo recuperó su reputación o su legado profesional, se recuperó a sí misma. Se negó a dejar que la narrativa de un hombre tóxico definiera su valor. Armada solo con la verdad y la alianza de otro hombre olvidado por el sistema, demostró que la integridad puede, sí, ser el arma más poderosa de todas. Y esto nos lleva a una pregunta esencial, una pregunta que resuena en el corazón de esta historia y en nuestras propias vidas. ¿Crees que, sin importar cuán oscura parezca la noche, la verdad siempre encuentra un camino hacia la luz? ¿Crees que el coraje de una sola voz puede, al final, ser más fuerte que el ruido de 1000 mentiras? Si tu respuesta es un sí, si en el fondo de tu alma crees en el poder de la verdad y la justicia, entonces te pido que hagas algo muy simple. Escribe "sí, creo" en los comentarios de abajo. Convirtamos este espacio en un mural de esperanza. Demostremos al mundo y a nosotros mismos que no estamos solos en creer que lo correcto al final prevalece. Cada "sí, creo" es una voz más que se une a este coro. Si esta historia resonó contigo, si te hizo sentir ese fuego de la justicia, entonces es probable que pueda inspirar a alguien que conoces. Piensa en un amigo, un familiar, un colega que pueda estar pasando por su propia batalla silenciosa, sintiéndose sin fuerzas para luchar. Comparte este video con esa persona. Tu acción puede ser la señal que estaba esperando, el recordatorio de que no está sola, y de que su fuerza es mucho mayor de lo que imagina. Y por supuesto, si valoras las historias que nos desafían, nos emocionan y nos inspiran a ser mejores, deja tu like para ayudarnos a llegar a más personas. Nos apasiona la dramaturgia, las narrativas que exploran las profundidades de la experiencia humana. Cada semana nos sumergimos en un nuevo viaje de superación, en una nueva confrontación entre la fragilidad y la fortaleza. Si no quieres perderte ninguna de estas historias, suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Únete a nuestra comunidad de personas que saben que las grandes historias hacen más que entretener, nos transforman. Gracias por acompañarnos. Y recuerda siempre, no importa quién intente escribirla por ti, tu historia te pertenece solo a ti.